obsesionarse con una solución ineficiente como lo es eólica, ineficiente como lo es solar, y poner todos los recursos de un gobierno en eso es supremamente peligroso. Porque imagínate que esa tecnología sea como el VHS, no es la tecnología que va a quedar. Y nos quedamos con Betamax y VHS cuando la música no se escucha ni las películas se ven así. Entonces, mi tesis es que los molinos de viento y un poquito estos paneles solares son el Betamax y el VHS de la energía renovable. No es la que va a triunfar, apenas se está desarrollando. Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio abordaremos el problema energético mundial, de qué se trata y qué está ocurriendo con este tema. Además de identificar cuáles son las oportunidades que nos presenta esta situación en el mercado. Hola Guillermo, ¿qué tal todo? Julián, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, pues hoy quería precisamente proponer dar continuidad a un tema que pues tal vez ha sido el tema de moda durante todo este año, porque pues lo que está mostrando Europa y ya más que nos acercamos al invierno en esta crisis energética mundial, pues es algo supremamente interesante, algo que genera, digamos que muchas preguntas y que ya en otros episodios, si de repente en el flujo de la conversación de hoy haremos conexión con otros episodios que hemos tenido en el pasado. Pero hoy, pues se suena muy relevante, dado que pues hay mucha información en las noticias, en el mercado, pues de las decisiones que se están tomando en el flujo de materiales que producen energía para Europa y la conexión también que puede haber con las energías renovables. Entonces, pues empecemos un poco por ahí, Guillermo, como volviendo a resumir, reconectando, actualizando con la información que tenemos nueva pues, de qué está pasando con la crisis energética en Europa y pues que también tiene un impacto a nivel mundial. Súper, Julián. Pues primero un súper saludo a todos los oyentes del podcast y la razón por qué estamos haciendo este podcast también es porque han existido muchas preguntas acerca de eso, de energía, cuáles son las consecuencias. Eh, y es muy seductor y es muy fácil decir que la crisis energética pasó porque pues hay un personaje como Putin que hace una invasión y parece que tiene una conspiración oscura para tener los precios de la energía altos y de alguna manera poner en jaque a la Unión Europea y a Occidente. Digamos, esa es una narrativa fácil de vender, esa es una narrativa fácil de aceptar. Y siempre que una narrativa es fácil de aceptar y siempre que uno le puede echar la culpa a otra persona, lo que debe hacer, pues es una oportunidad para cuestionar esa narrativa. El tema energético mundial tiene que ver con una apuesta que hizo el mundo occidental, ¿sí? Y tiene que ver con un problema real, que es el calentamiento climático. Entonces, eso es real, eso está pasando. Y eso es un problema que nos afecta y que va a tener consecuencias sobre la humanidad. Y ahí viene nuestro concepto de riesgo, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, este es un desafío a toda la humanidad, el calentamiento climático. Ahora es cómo lo enfrentamos. Entonces, si logramos encontrar la solución contra el calentamiento global, las compañías que lo resuelvan, pues es donde queremos invertir. Y hay unas que no lo van a hacer, hay unas que van a hacer una falsa promesa y no lo van a lograr, pero también hay otro sector que va a terminar perdiendo por la revolución tecnológica asociada al resolver el problema del calentamiento global. Entonces, desde la era Obama, era Merkel, pues es claro la apuesta por renovables. Entonces, vamos por renovables porque renovables es la manera de reducir las emisiones de gas carbónico. Y digamos que se fue todo en esa corriente. Lo interesante es que el problema de la energía no son solo las emisiones de gas carbónico, hay tres dimensiones. Hay más, ¿no? Pero tratemos de simplificarlo a tres dimensiones. La primera es, listo, necesitamos emitir menos CO2, sí o sí. La segunda, tengo que tener independencia energética. O sea, sin energía no hay progreso. Y eso es algo fundamental. O sea, la historia de la humanidad, el avance de la humanidad, el hecho de que tengamos mejor salud en este instante, el hecho de que tengamos la interconectividad que tenemos en este instante, la calidad de vida que tenemos en este instante, la longevidad,
que tenemos en este instante está asociado a nuestra capacidad de transformar la energía. Entonces, demandar energía no es malo. Demandar energía quiere decir que estamos progresando. Ahora llegamos a un punto de bifurcación que es, oiga, listo, estamos progresando, pero este tema nos está implicando una carga climática. Entonces, ¿paramos de crecer? No. O sea, eso no es lo que hay que hacer, eso es totalmente errado. Lo que tenemos que hacer es usar nuestra creatividad para entender cómo resolvemos ese problema. Entonces, la independencia energética es vital para una nación. Si no se tiene independencia energética, pues se vuelve frágil políticamente. Y eso es lo que le pasó a Europa. ¿Sí? Y el tema estructural, porque funciona la tecnología. Al final, porque una tecnología domina y no otra. Entonces, una es la eficiencia. Y como tú lo citaste en tu podcast de semiconductores, pues uno de los grandes triunfos del silicio sobre los tubos de vacíos fue el precio. El silicio es supremamente barato. El precio conquista. O sea, los carros eléctricos existen desde 1876. O sea, existió primero un prototipo de carro eléctrico sobre un prototipo de combustión, de máquina de combustión. Y era para que tuviéramos carro eléctrico, pero ¿por qué no funcionó? Porque las baterías son caras, porque sí, los mismos problemas que existían a principios del siglo XX existen hoy. En cambio, el combustible fósil era muy fácil de tener y era muy disponible, era fácil de crear esos motores y por precio hizo que todo el mundo tenía la posibilidad de tener un carro. Entonces, eso fue una revolución gracias al petróleo. Hoy, ese petróleo fue satanizado y todo lo que fuera petróleo fue castigado porque eso fue lo que dijo Obama, eso fue lo que dijo Merkel, eso era lo que decía ESG. ¿Por qué? Porque contamina. ¿Y qué pasó? Pues como estuvo satanizado, pues yo no invierto en petróleo. No buscamos nuevos pozos, no buscamos nuevas fuentes de carbón y no hay suficiente inversión en energía. Entonces, si no hay suficiente inversión en energía, quiere decir que va a haber un déficit, porque esa energía fósil no, digamos, 2013, 2014 hasta el 2022, era muy poca la inversión en energía. Entonces, en ese contexto macro, hay un problema de demanda. Después de la pandemia, se reactiva la demanda tremendamente. Hay una competencia histórica entre China y Estados Unidos, que eso quiere decir que va a haber más demanda por energía y esa energía no está ahí. Hay más demanda por electricidad y fuera de eso, uno de los grandes polos del mundo, que es Europa, depende demasiado del gas ruso. Pues es un papayazo en ese ajedrez geopolítico para Putin. Y le dice, bueno, listo. ¿Usted creía que puede responder a la demanda por energía eléctrica con molinos de viento y solar? Pues eso es una burbuja mental, es una utopía, no lo puede hacer y le va a mostrar que no es cierto. Y con ese conflicto, pues se mostró claramente que no es cierto. Y hoy tener un carro eléctrico en Europa es tener un vehículo de lujo, porque el precio de la electricidad es supremamente caro. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Hay varias facetas y ahí Guillermo se nos acaba de mostrar diferentes escenarios de cómo impacta efectivamente pues esta crisis energética y esta dificultad que está sufriendo pues en un principio Europa, pero que muchos países también lo pueden estar teniendo para producir energía, porque puede entorpecer el crecimiento económico del país o de una región, pues obviamente entorpece la productividad, porque pues está esa conexión con lo que pasan en competencias globales a nivel de hegemonía y de tener las tecnologías de cada país teniendo más éxito, como más adopción, pues eso obviamente demanda energía. Y hay una frase que me gustó mucho y es que demandar energía implica que estamos progresando. Entonces, claro, y yo creo que para cualquiera de los que nos están escuchando en este momento, una imagen que puede aparecer en su cabeza es, pues estamos en un mundo digital, estamos teniendo cada vez sistemas con mayor capacidad de automatización, con mayor capacidad de creación, mayor capacidad de resolver problemas,
pues entre más energía eléctrica hay o más capacidad tienen ellos de resolver problemas, pues hay una retroalimentación ahí en donde pues más se consume y el que tenga la posibilidad de energía eléctrica, pues como que entre comillas puede tener más dispositivos encendidos. Y esto, entonces, quería aprovechar mucho para redondear con esa frase, que demandar energía eléctrica implica que estamos progresando. Y le quería proponer devolvernos un poco al punto de las energías renovables, porque según lo que yo he estado investigando, leyendo, mirando, parece ser que estamos todavía lejos en que en el desarrollo tecnológico que se tiene para las energías renovables, si hablemos de energías renovables, energía eólica, energía con paneles solares, inclusive ahorita se explora mucho generación de energía a partir del movimiento de las olas del mar, pues todavía son supremamente ineficientes por la cantidad de área que necesitan o la cantidad de materia, no materiales, de, el nivel de sofisticación que necesitan estos componentes pues es altamente costoso, entonces pues todavía no se puede producir mucho. Y ni hablar, por ejemplo, Colombia que ha tenido una alta dependencia de las hidroeléctricas, que se dice que es la más ineficiente de todas las formas de generación de energía. Por otro lado, en contraste, pues precisamente el gas, el petróleo y la energía nuclear, pues son las que tienen mayor eficiencia y mayor capacidad de generación. Entonces, hablemos un poco de la tecnología, hablemos un poco de, pues, qué se ve y qué podría impactar aquí, dado que está esta moda después del 2008 con el Acuerdo de París, que usted hablaba ahorita con las ideas de Angela Merkel y de Barack Obama, pues precisamente como ese cambio de las energías renovables y se volvió de moda, pero hoy en día pues estamos viendo las reales consecuencias de ese cambio que se tuvo. Sí, de acuerdo. Y yo creo que eso es como, bueno, me va a poner un poquito en problemas por esto que voy a decir, pero es como un político enfrenta un problema y como un ingeniero enfrenta un problema. Un ingeniero enfrenta un problema, lo ve con muchas dimensiones. Dice, bueno, para que eso funcione tengo que mirar el costo, ¿sí? Tengo que mirar otros impactos que eso tiene y no solamente el objetivo que es bajar las emisiones. Un político es, hagamos lo que sea, pero lo único importante es que nos tomemos la foto, bajamos las emisiones, ¿sí? Es lo único que me importa. Nos ganamos el premio a los más ecológicos y salvamos el planeta. Entonces yo, político X, salvé el planeta. El político quiere la foto. Los ingenieros quieren una solución verdadera, sostenible y que funcione para la humanidad. Entonces, ese es un poquito el mensaje. Entonces, filosóficamente, el mundo ha estado manejado por dos conceptos. ¿Sí? Uno, que es una distopía, que es no hay cama para tanta gente, somos muchos y nos estamos comiendo el planeta y vamos a acabar con todo el planeta y somos como un virus. ¿Sí? Entonces es una distopía deprimente que se ve mucho en Hollywood. Entonces ese es un movimiento y es un movimiento que es bien fuerte en este instante en la humanidad. Y hay otro movimiento que es como una utopía. ¿Sí? El progreso está garantizado, estamos en la era de la abundancia, va a llegar la inteligencia artificial y va a resolver todos nuestros problemas y nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. ¿Sí? Ninguno de esos mundos es real. ¿Sí? Ninguno de esos mundos va a pasar. ¿Sí? Y vamos a estar en un mundo que es intermedio. ¿Sí? Es un mundo donde cuando se supuso que estábamos en la era de la abundancia, pues no estamos en la era de la abundancia, tenemos escasez en muchas cosas. Y cuando pensamos que el mundo se va a acabar y que no hay suficientes recursos, pues no, viejo. Los seres humanos creamos tecnologías, aumentamos la productividad, tenemos creatividad y solucionamos problemas. Desde marzo se habla de que vamos a tener una familia gigante, de que no hay suficientes recursos. O sea, todas estas teorías que hoy están engranadas de una manera moderna son viejísimas. Son viejísimas. Lo de la escasez, eso es viejísimo. La misma teoría de la abundancia también es viejísima. Pero la verdad es que son las revoluciones tecnológicas las que hacen que progresemos. Entonces, este problema de la energía está mostrando algo supremamente estructural, que si bien estábamos muy avanzados en el software, en el mundo de los bits, que hoy tenemos, mejor dicho, con lo que se mandaban los cohetes, en la época de la Guerra Fría lo tenemos hoy en nuestro celular, pero en nuestro entendimiento de la materia estamos muy atrás. En nuestro entendimiento de cómo entender la física que se necesita para transformar la energía al nivel que lo necesita la humanidad en este instante, estamos colgados. En que la productividad en el mundo decayó desde 1989 y estaba a niveles mínimos entre el 2000 y el 2014. Entonces,
La solución a esto, la solución a este problema que estamos viviendo de energía se llama eficiencia, se llama productividad, se llama tenemos que ver cómo somos los más eficientes posibles. Entonces no se trata de bajar la demanda por energía, sino no demandar donde no se necesita, ¿sí? Y cómo logramos producirla de una manera más eficiente que no contamine tanto. Eso crea un mar de oportunidades. Nuestro entendimiento sobre la energía nuclear apenas es limitado. O sea, tenemos las bases que se dieron en la Guerra Fría, pues, al fin de la Segunda Guerra Mundial, el tema de Fermi, de Oppenheimer, el mismo Einstein, fueron los fundamentos de lo que hoy entendemos como energía nuclear, pero necesitamos más avances y eso están pasando en este instante. El tema de biotecnología. Es que, irónicamente, lo que hace, o sea, ¿cuál es la máquina que descontamina naturalmente el planeta? Las plantas. ¿Sí? La misión de las plantas es eso. Por medio de la fotosíntesis, ellas transforman el CO2 en alimento, ¿sí? En algún tipo de alimento para los seres orgánicos. Entonces, eso es lo que hacen las plantas. Entonces, tal vez eso es lo que tenemos que buscar, imitar lo que ya ha hecho la biología, pero no teníamos la tecnología para ese instante. Hoy sí la tenemos. Hoy empezamos a tener la tecnología con que eso se puede recrear. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que obsesionarse con una solución ineficiente como lo es eólica, ineficiente como lo es solar, y poner todos los recursos de un gobierno en eso es supremamente peligroso. Porque imagínate que esa tecnología sea como el VHS, no es la tecnología que va a quedar. Y nos quedamos con Betamax y VHS cuando la música no se escucha ni las películas se ven así. Entonces, mi tesis es que los molinos de viento y un poquito estos paneles solares son el Betamax y el VHS de la energía renovable. No es la que va a triunfar, apenas se está desarrollando. Entonces, no hay que jugársela tan radicalmente por esas implementaciones. Y hay que darle recursos a otras que sí pueden ser los caballos ganadores. Para aquellos que escucharon el episodio y si no lo han escuchado, invitarlos a que escuchen el episodio que grabamos con Julio César Herrera, que es un experto en Latinoamérica en temas de generación de energía y principalmente en el área de hidrocarburos. Pues salía muy fuerte este tema a flote y cómo de aquí al 2030 petróleo sigue siendo muy relevante y de aquí a 2050 el gas es el que empieza a ser el rey porque pues es muy eficiente, es más limpio que el petróleo y por supuesto mucho más limpio que el carbón, que es el gran contaminante de todos. Mientras tanto, pues la carrera por la generación de tecnologías para producir energía eléctrica con hidrógeno o con cualquiera otra de estas que usted ya mencionaba, pues puede ser interesante. Entonces, muy bueno tener esa perspectiva porque también en la medida que se sigue generando energía eléctrica con los métodos, pues llamémoslo tradicionales, pues es la posibilidad de poder seguir también generando dinero para investigación en métodos alternativos y que como lo estamos hablando hoy, probablemente todavía no está descubierto el que realmente va a generar el gran volumen de generación de energía eléctrica a futuro, porque pues lo que se está viendo es que pues eólica y solar pues no necesariamente son los que llenan este espacio. Disculpa, Juli, interrumpo. Y es un llamado a no politizar la ciencia. La ciencia es ciencia y la ciencia necesita experimentar, prueba y error. Necesita capital en diferentes áreas, no absorber y porque es el mantra político, llevar todos los recursos en una sola dirección que puede ser totalmente errada. Ese fue el camino de la Unión Soviética. Esa es la razón por que la Unión Soviética colapsó, porque el gobierno empujó la tecnología en una sola dirección. Y esa es la razón porque a veces no se avanza. Entonces, eso es supremamente importante. Pues yo creo que también es parte de la observación que todos tenemos que estar haciendo porque yo estoy de acuerdo y me gusta como empezó también el capítulo y es, hay narrativas que son muy fáciles de contar y probablemente nos subimos a esas narrativas, pero pues la ciencia y ahora que estamos en un mundo tan lleno de datos con la capacidad de medir tantas cosas, pues ya nos está mostrando los datos precisamente dónde realmente está habiendo buenos resultados, dónde no, y pues probablemente pues las grandes compañías que están investigando, los grandes científicos, pues están buscando alternativas para que esto siga funcionando. Guillermo, ¿y esto qué oportunidades nos trae? Hemos hablado del uranio en el pasado, hemos hablado de energía nuclear, inclusive pues ya Japón empieza a ser más público sus proyectos obviamente de reiniciar pues la generación de energía eléctrica con energía nuclear y hay diferentes países en diferentes regiones del mundo que están manifestando pues porque de nuevo, después de los hidrocarburos, la energía nuclear es la más eficiente y bien manejada, pues termina teniendo
siendo limpia. Pero además de esto que nosotros estamos viendo, ¿qué otras oportunidades se pueden estar encontrando para explorar, para estar observando y estudiando en el mercado? Bueno, antes de la oportunidad, que vamos para allá, porque pues ese es nuestro mindset en Scale, ¿no? Siempre estamos detrás de cuál es la oportunidad. Nos falta hablar un poquito también de otra consecuencia de este problema de estar en la falsa narrativa. Entonces, la falsa narrativa que hoy nos muestra que no nos podemos separar aún de la energía fósil. ¿Sí? Eso es una realidad porque la necesitamos por temas de independencia energética y por costos. Entonces, eso nos muestra el problema que está pasando en Europa y en el resto del mundo. Pero hay otro tema, y es que se satanizó la energía fósil, pero se nos olvidó que la energía fósil también es muy necesario para los fertilizantes. Entonces, hoy pensamos que el problema de los fertilizantes es porque Putin se enloqueció en Ucrania y hay disrupción en las cadenas de valor, pero no, es también porque se necesita producción de esos hidrocarburos para tener esos fertilizantes que necesitan para que todos nos alimentemos. Entonces, el peligro de tener una idea como esa, es una narrativa que no está, que no ha experimentado lo suficiente, es que puede generar un problema muy grande. ¿Sí? Un problema muy grande como una hambruna, un problema muy grande que hace que los precios de los alimentos sean muy complicados. ¿Y quién sufre ahí? ¿Los países desarrollados que firmaron el COP21? No, sufre todos los billones de personas que viven en mercados emergentes, que irónicamente no son los que más contaminan porque no están desarrollados. O sea, ellos no contaminan, no contaminamos en los países emergentes porque no nos crecemos. O sea, esa es la razón por la que no contaminamos, porque no tenemos crecimiento, entonces no es nuestro problema. Pero vamos a sufrir las consecuencias de esa política ambientalista que va a terminar dejando en hambre a muchas personas. Entonces es muy delicado porque el ambiente sí es prioritario. El tema del cambio climático sí es prioritario, pero tiene que verse desde los ojos, insisto, de la ingeniería y la ciencia, no de la política. Entonces, eso también es un llamado a eso y es un llamado también del rol de la ciencia en la sociedad civil, ¿no? Definitivamente sí termina siendo un problema de ingeniería y que probablemente hay muchos proyectos que con todo esto que está pasando, pues empiecen a tener fondeo de capital, sea de gobiernos o de capital privado, que pueda llevar a que, pues precisamente encuentren las soluciones, porque algo que tocamos de alguna manera como tangencial cuando hablaste de los árboles y de la capacidad que tienen de limpiar la atmósfera, pues es que también hay proyectos asociados a cómo descarbonizar la atmósfera. Entonces, pues todavía creo yo que, y según lo que leemos, está muy lejos de tener una tecnología pues escalable que pueda resolverlo, pero todo lo que tiene que ver con limpieza del ambiente, con descontaminación, sistemas de descontaminación, pues parece ser una posibilidad para estar estudiando en los próximos años, que de nuevo, así como el hidrógeno todavía le falta, pero pues puede ser interesante. Cuando hablas de oportunidades, ahí está oportunidades. Cuando uno mira, por ejemplo, DARPA. DARPA es una institución que es gubernamental, pero trabaja muy de la mano con los militares. De hecho, de DARPA nació Internet, de DARPA nació la vacuna para el COVID. La sigla Moderna, o sea, Moderna es casi un spin-off fue fundado por DARPA. Entonces, mucha de esa tecnología genética que hoy existe es fundada por DARPA. ¿Por qué? Porque ellos experimentan, porque ellos se salen de lo que es como el mantra político y tratan de hacer lo que tienen que hacer, que es fondear diferentes ideas, así parezcan como muy, muy locas o muy revolucionarias. Yo sé que hay startups que en este instante usan tecnología genética para programar ciertas bacterias para que capturen CO2 y emitan proteínas. Transforman CO2 en proteínas. Hoy eso no es escalable, pero ese es el tipo de soluciones que deberíamos estar buscando. O sea, solucionamos dos problemas al mismo tiempo y es el tipo de soluciones que, respetando la libertad de estos investigadores y fondeando diferentes alternativas, se encuentra. Entonces yo creo que es más eso lo que tenemos que hacer. Yo veo oportunidades en materiales. O sea, el tema de energía nos está diciendo una cosa. Humanidad del 2020, ustedes terminaron en la era del mundo de los bits. Todos tienen muy aplicaciones muy chéveres. Tenemos redes sociales. Hoy por hoy, tal vez ser programador es la profesión con un mayor goodwill, pero tenemos muy poco entendimiento de la materia y necesitamos más gente que esté estudiando la materia. Entonces, en ingeniería de los materiales, pues veo muchísima oportunidad. O sea, ese carbón que está satanizado, ese carbón es una cuestión maravillosa que es capaz de almacenar energía en esa proporción, que tiene una consecuencia negativa que es contaminar. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué materiales nos tenemos que inventar para eso? Entonces, yo creo que estamos en la era de los materiales muy de la mano con la biología y ahí hay muchísimas oportunidades. Entonces,
y es donde deberíamos estar haciendo research. Es donde deberían estar los recursos de las naciones, deberían estar enfocados más en esa dirección y sobre todo en nosotros, los países emergentes. Entonces, siendo concretos en términos de inversión, yo sería muy cuidadoso con todas estas compañías que tienen mucha exposición a energía renovable, porque desde mi óptica son una burbuja, ¿sí? Porque es una utopía. Y sería bastante optimista en la energía fósil, irónicamente, porque por mucho tiempo era el activo más castigado, ¿sí? Entonces, si la utopía se descubre que es una utopía, aquello más realista empieza a ser una oportunidad. Entonces, el gas me parece que hay ideas en Latinoamérica interesantes con gas, hay ideas con petróleo que pueden estar interesantes, las compañías en la región están supremamente baratas. La escasez va a durar por un tiempo, el tema, eso no se va a acabar de un momento para otro, esto puede tomar décadas y ahí se abre una oportunidad. Y el otro lado de la historia, pues es tecnología. Hoy hablamos mucho de software y como tú mencionabas en tu podcast, Juliana, hay una intersección entre el mundo de los bits y el mundo de los átomos. Entonces los semiconductores son eso, pero sería más chévere ver más innovación en el mundo de los átomos, en el mundo de los materiales, en el mundo de la química. Ahí está faltando innovación científica y yo creo que hay una oportunidad interesante para poner la lupa a la hora de invertir. Bueno, pues sí es que está muy, está muy chévere tener toda la innovación tecnológica a nivel digital, pero pues si no hay con qué encender el sistema digital, que es la energía eléctrica, pues está complejo. Entonces parece ser que en este momento de la evolución de la tecnología en el planeta, pues evolucionó muy rápido el software, sigue evolucionando muy rápido todos los sistemas electrónicos para que ese software pueda tener vida, incluyendo la inteligencia artificial, pero ahora hay una preocupación muy grande, nos toca empezarnos a preocupar como humanidad y nosotros como observadores de esos desarrolladores tecnológicos y como buscadores de oportunidades, pues en estar observando precisamente cómo se empieza a resolver este tema de generar más energía eléctrica y de almacenar, porque es que hoy nos enfocamos en la generación y ya no nos metamos en temas de almacenamiento, pero pues que son necesarios para alimentar todos estos sistemas electrónicos que lo van a demandar y que hoy en día, pues lo que decías hace un rato, tener un vehículo eléctrico en Europa es un lujo porque, pues, entre comillas, tanquearlo con su energía eléctrica para poder pues, a avanzar y utilizarlo, pues es bastante costoso. Y eso es lo que nos olvida. Cuando tenemos un trozo de uranio, lo que tenemos es una batería de energía. Cuando tenemos un trozo de carbón, tenemos una batería de energía. Y estamos teniendo problemas en hacer esa transformación, en tener la tecnología para poder hacer esa transformación de manera eficiente. Y ese es el desafío. Entonces, en eso es como donde definitivamente, si las mentes brillantes de la humanidad se enfocan en ese tipo de problema, va a haber un progreso tremendo. Y a mí me parece muy positivo lo que está pasando, sobre todo en Europa, porque va a despertar el research en Alemania, va a despertar también el research en Japón, porque ellos tienen mucha necesidad. Y la innovación, la madre de la innovación es la necesidad. Están como en una zona de un poquito de confort, de, estamos en una era de progreso, entonces ahorita preocupémonos solo por el tema ambiental y por el tema social, pero no, estamos también en un estancamiento y eso es lo que está pasando a Japón y Alemania y también nos hace que se vuelva un universo de inversión el cual estamos explorando porque en este instante tiene un incentivo para ser eficiente y para buscar nuevas soluciones. Pues Guillermo, yo creo que con esa última parte nos quedamos, ya hicimos un buen recorrido de reconectando con otros mensajes que hemos tenido en otros podcasts anteriores, hoy dándole un poco un cierre a la real oportunidad que se tiene con las energías fósiles, para recapitular y quedarnos con mensajes concretos. Número uno, la narrativa de las energías renovables hay que tener mucho cuidado porque pues al final en ese espacio se sataniza a las energías fósiles y pues es algo que todavía hay mucho por investigar y por resolver. Número dos, la productividad del mundo depende completamente de la generación de energía eléctrica y más en la evolución de los sistemas digitales. Y número tres, pues las oportunidades que hay tanto en los materiales que hoy en día conocemos, con los materiales que están por descubrirse y con las posibles soluciones alrededor de sistemas de descontaminación, pues pueden ser muy grandes y pues es parte de lo que nos tendrá a nosotros muy atentos en los próximos años. El mercado financiero es una máquina para entender las narrativas. Como dice Warren Buffett, al principio es la máquina de votación, pero al final se descubre cuál de esas narrativas es mentiras y cuál es verdad. Y así es que se ganan oportunidades a la hora de invertir. Entonces, es fascinante y me parece que este podcast tiene un componente
supremamente interesante y es la necesidad de tener como un framework, una manera de conectar los puntos a la hora de invertir, porque eso es lo que nos define como compañía. Entonces, bueno, un abrazo a todos. Entonces, muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn, Scale Invest, contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.